A continuación, vamos a hacer al buey y en este caso voy a utilizar esta lana cafecita. Yo sé que para algunas amigas resultará un poco oscura. Sin embargo, voy a hacer las vueltas que son básicas y les voy a explicar luego por si les quedó alguna duda. Entonces, vamos a hacer un aro mágico. Voy a pasar el hilo y subo con una cadenita. Suelto con cuidado y voy a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a cerrar el aro mágico jalando esta colita que queda aquí y voy a poner una marquita para no confundirnos. Ahora vamos a pasar al primer punto y voy a tejer sobre cada punto un punto con aumento. Entonces vamos. 1, 2. En el siguiente espacio 1, 2, es decir, punto y aumento. En el siguiente punto y aumento y así vamos a terminar la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a alternar un punto y en el siguiente punto con aumento. Así. Punto y luego un punto con aumento. Luego un punto y luego un punto con aumento. Un punto y luego punto y aumento. Es decir, 2 puntos en el mismo espacio. Terminemos la vuelta. Ahora vamos a alternar 1, 1 y luego punto con aumento. Uno, 1 y luego punto con aumento. Uno, 2 y luego punto con aumento hasta que terminemos la vuelta. Ahora voy a cambiar de lugar la marquita. Y a partir de aquí voy a tejer punto sobre punto hasta tener 10 vueltas. Entonces, si no alcanzan a ver el color, hicimos un aro mágico con 6 medios puntos. La segunda vuelta tiene 2 medios puntos sobre cada punto anterior, es decir que tiene 12 medios puntos. Luego hicimos un punto, un aumento, un punto, un aumento. Luego 1, 2 y punto y aumento, es decir, 2 puntos seguidos y punto y aumento. Y luego vamos a tejer 10 vueltas de medio punto sin aumentos. Ya nos vemos entonces. Ya tengo 10 vueltas y ahora vamos a cambiar la ubicación de la marquita porque vamos a empezar a hacer disminuciones. Voy a tomar una costillita de un punto y otra del siguiente. Paso y tejo mi medio punto. Ahora seguido vamos a tejer 3 puntos. 1, 2
y 3. Luego costillita, costillita, tejo y tejo mi medio punto. 3 medios puntos seguidos. Y luego costillita, costillita, cierro y tejo mi medio punto y así termino esta vuelta. He terminado mi vuelta alternando 3 puntos seguidos y una disminución. Ya le puse también el relleno y ahora vamos a alternar 2 puntos y disminución. Entonces tomo una costillita, otra costillita del siguiente punto y paso y luego tejo mi punto. Ahora tejemos 2 puntos seguidos, 1 y 2. Y luego tejemos disminución, costillita, costillita del siguiente punto, paso y tejo mi medio punto. 1, 2. Aquí traten de hacer apretadito para que no les quede mucho hueco. Costillita, costillita, paso y tejo. Y así termino la vuelta. Ahora vamos a alternar un punto y una disminución. Así. Costillita, costillita, paso el hilo y tejo. Y luego tejemos medio punto. Así, costillita, costillita. Y así, medio punto. Luego de tejer punto y disminución, he avanzado hasta 3 disminuciones seguidas porque ya no me da el espacio. Voy a ayudarme de mi aguja lanera para cerrar ese poquito. Paso el hilo. Y por cada costillita vamos a pasar la aguja. Así. Cierro. Y eso es todo. Pierdo por aquí y ahora vamos a poner su cabecita. Vamos a hacer la cabecita del buey y empezamos con su hociquito con el color habano. Hacemos el nudito de inicio que ya saben que no cuenta y tejemos 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a tejer una cadenita y en el mismo espacio tejo 2 medios puntos. Luego sigo tejiendo medio punto sobre cada cadenita.
Llegamos a la primera cadenita y vamos a tejer ahí 4 medios puntos. Ahora sigo tejiendo sobre la base de las cadenitas medio punto. Llego a la primera cadenita donde ya tejí 2 medios puntos y tejo en el mismo espacio 2 medios puntos más. Ahora aquí voy a poner una marquita. Voy al siguiente punto. Y a partir de aquí voy a tejer 4 vueltas de medio punto sin aumento. Así, punto sobre punto. Una vez terminadas las 4 vueltas, he cerrado obviamente con punto deslizado y he colocado una marquita a cada lado dividiendo en la mitad. En cada lado hay 8 puntos. Ahora, voy a alternar en esta vuelta. Retiro mi marquita porque voy a empezar desde ahí. Entonces voy a tejer una cadenita, que sería el primer medio punto, y ahora tejemos punto con aumento. Luego un punto y luego punto con aumento. Un punto y luego punto y aumento. Un punto y ahora retiro mi marquita para ahí tejer punto con aumento. El resto de puntos vamos a tejerlo sin aumento, es decir, punto sobre punto. Una vez terminada esta vuelta, voy a poner una marquita para no confundirme en el conteo de las vueltas. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo 6 vueltas de medio punto, pero aquí ya no vamos a hacer ningún aumento. Es decir que aquí va 6 vueltas de punto sobre punto. Una vez que están tejidas 6 vueltas, he colocado los ojitos con una separación de 1, 2 y 3 puntos, y luego he bajado a la misma altura donde está el ojito para hacer un nudito francés. Ahora paso y me voy a la altura del otro ojito, así, ahí, y voy a pasar así la aguja entre un punto y otro y doy 10 vueltas alrededor de la aguja. Con mucho cuidado paso la aguja, así,
y paso hacia atrás para rematar. Vamos por aquí con cuidado y rematamos. Ahora le vamos a poner el relleno para cerrar la cabecita. Ahora he cambiado de lugar la marquita porque a partir de aquí vamos a hacer disminución. Y empezamos con una costillita, otra, paso y tejo mi medio punto. Luego voy a tejer 3 medios puntos. Y luego disminución con una costillita, otra costillita, paso y tejo medio punto. Uno, dos, tres, tejo costillita y así. Termino esta vuelta y voy a ir cerrando, luego alternando 2 puntos y disminución, luego 1 y disminución hasta que nos topemos en el momento de cerrar, porque vamos a dejar hilo para pegar al cuerpito. He cerrado ya con punto deslizado y en esta parte no considero necesario cerrar el orificio porque voy a unir la cabecita al cuerpo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, me voy a ir hacia aquí, por acá, así. Más o menos calculen un puntito. Ahí. Para colocar la cabecita en el cuerpo. Ustedes pueden colocar alfileres si desean para que sea más fácil. Yo voy a poner la cabecita más o menos así, que esté mirando hacia arriba un poquito para que quede bien. Entonces hacemos lo siguiente. Paso mi punto. Esto es como una plastilina que ustedes le pueden moldear, así que mientras van cosiendo, van colocando la cabecita al cuerpo para que quede bien. Y toman hilito por acá también, así. Ahí. Y así. Y miren cómo va quedando la cabecita. Así. Y una vez que está cosido, solo vamos a rematar.
Y está lista la cabecita. A simple vista parece una foca, pero ya le vamos a poner las orejitas y los cuernos y la otra pata y ahí sí queda un buey. Ahora sí ya va tomando forma. Yo me adelanté a hacer los cuernitos y las orejitas porque la verdad no es nada difícil, pero sí les voy a indicar cuántas vueltas puse. Para las orejitas está formado el aro mágico, luego he colocado 6 medios puntos y una segunda vuelta con 2 medios puntos sobre cada punto anterior, es decir que aquí hay 12 medios puntos, ¿sí? Ahora voy a doblar así formando una gotita y con la ayuda de mi aguja lanera vamos a darle forma, vamos a cerrar por aquí así, ahí, y a la altura de la otra orejita, más o menos ahí, vamos a colocar. Así. Por aquí. Y la siguiente costura la voy a hacer en medio de la orejita, aquí, para que se vea un poquito más abierta y tenga mejor apariencia de un buey. Así. Y ahora solamente pierdo el hilo por acá. Y listo. Ahora vamos por los cuernitos. Dentro de un aro mágico he colocado 4 medios puntos. La segunda vuelta está con un medio punto y luego medio punto y aumento y luego 2 vueltas solamente de medio punto, sin aumentos. Ahora, para coser tienen que darle la forma así de un cuernito. Traten de hacerlo para que les quede bonito. Y sobre la orejita, ahí, a la misma altura del otro cachito, vamos a coser. Ahí. Así. Con mucho cuidado porque como estas son piezas chiquititas, hay que tener más paciencia. Ahí. Así. Y van cerrando todo el contorno del cachito. Ahora, para tejer las patitas formamos un aro mágico. Paso el hilo y subo una cadenita. Suelto con cuidado y tejemos 4 medios puntos.
Cerramos el aro mágico. Y aquí no necesito poner marquita porque son solamente 8 puntos que vamos a tejer, es decir, punto y aumento. Entonces aquí con paciencia porque es chiquitito. Paso y tejo. Punto y aumento sobre cada punto anterior. Una vez con 8 puntos, voy a pasar por el primer punto y paso hacia atrás el hilo. Así. Ahora nos vamos a ir por la costillita de atrás de cada punto, así. Costillita y tejemos. Costillita, así. Ahí. Y la última. Vuelvo a cerrar pasando por detrás, pero para que sea más fácil me voy a ayudar de un crochet más delgadito. Siempre van quedando ya los puntos más cerraditos cuando son chiquitas las piezas. Voy a pasar por aquí. Ahí. Para cerrar dejando hacia atrás el hilo. Ahí. Ahora voy a recortar dejando un poquito de hilo. Cerramos. Y ahora con la ayuda de mi aguja lanera hacemos lo siguiente. Bajo. Y me voy hacia el centro. Así. Ahí. Y luego hago una costurita por aquí. Ese hilo lo voy a tener en espera. Y ahora vamos a poner alrededor 6 vueltas de color café. Vamos entonces con el color café. Paso el hilo y subo con una cadenita. Vamos a poner una marquita. Y seguimos tejiendo medio punto. Aquí ya no va ningún aumento. Y como les dije hace un rato, vamos a tejer 6 vueltas. Punto sobre punto. Ya están listas 6 vueltas en color café. Y para quienes ya hicieron a la Virgen y San José,
saben por qué dejé esta tirita, este hilito. Y es para jalar y que esto quede un poquito hundido, para que tenga firmeza al momento de pararse el muñequito. Entonces aquí, antes de poner el relleno, voy a hacer un remate. Traten de solo fruncir lo suficiente para que quede bien. Ahí. Guardo el hilo hacia adentro y luego le pongo un poquito de relleno en la patita. Ahora, una vez que puse relleno en la patita, voy a colocar por aquí, a la misma altura de las otras patas. Así. Miren cómo está colocado. En medio de las dos hay 1 centímetro de diferencia. Y más o menos a la altura de la cabecita están 2 vueltas. Y acá, como ustedes ven en la parte redondita, así. Ustedes ya solamente es cuestión de que le calculen para que quede bien, especialmente en el momento que le vamos a dejar de pie. Entonces, ahora vamos a unir así, con mucho cuidado para que quede bien nuestro buey. Ahí. Así. Y vamos tomando por acá el hilito. Así. Ahí. Así. Ahora voy a rematar. Paso por aquí con cuidado. Y listo. Ahí. Y vamos a perder el hilito. Está quedando bien guapo mi buey. Le vamos dando forma y ahora vamos a poner su colita. Me voy a ir hacia atrás y vamos a tejer unas 10 cadenitas, dejando
un poquito de hilo más largo y listo. Entonces vamos 10 cadenitas. Voy a irme a la parte de arriba del centro, paso el hilo y luego voy a tejer sobre cada cadenita un punto deslizado, es decir, cadenita sobre cadenita. Ahí. Así. Una vez puestas cadenitas sobre las cadenitas anteriores, vamos a recortar el hilo cierro y aquí solamente vamos a hacer un nudito así. Y está listo. Vamos a recortar para que quede estos dos hilitos así, como los pelitos de la colita de un buey. Ahora, tal como hice con la ovejita, le voy a poner al buey su collarcito con la soguilla o hilo de yute y un cascabel, procurando que quede a un ladito, así. Me gusta más poner el lacito con este material porque le da ese toque más rústico. Entonces ahí está nuestro hermoso buey. Miren qué lindo que quedó. Ahora preparen material para tejer al burrito.